Bienvenidos al Congreso Virtual Hijos Sanos y Felices, donde descubrirás cómo alimentar a tus hijos de manera saludable para que se desarrollen en plenitud. Soy Agustín Fraile, creador de este congreso. Hoy vamos a estar con Mireia Hurtado Jiménez. Mireia es psicóloga y dietista, especialista en hábitos de autocuidado y trastornos alimentarios desde el enfoque de la conciencia plena, el Mindful Eating, terapia de la compasión y terapias psicológicas de tercera generación. Hoy vamos a hablar de cómo comer sano sin sentir que ponemos a dieta a la familia. Bienvenida, Mireia. Gracias, Agustín, por invitarme a vosotros. Bien. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué está tan relacionado el comer sano con ponernos a dieta? Bueno, porque es algo que estamos, o sea, es como un mensaje que recibimos ya desde hace muchísimos años, fruto de la cultura de la dieta, pongamos desde del negocio que hay detrás del hecho de vincular la salud a hacer dieta y tener que pagar para que nos vendan un método para adelgazar. Detrás de todo eso hay mucho negocio. Ya llevamos muchos años que desde el contexto sanitario y desde el contexto, bueno, sí, de salud en general, recibimos el mensaje de para estar sanos tenemos que adelgazar y para adelgazar tenemos que hacer dieta, ¿no? Hay como esta conexión, ¿no? De para tener salud tenemos que estar delgados y para estar delgados tenemos que hacer dieta. Entonces, esto es algo que ya de forma automática tenemos interiorizados desde muy pequeños porque lo recibimos continuamente por parte del contexto de médicos, del contexto familiar, etcétera. Lo interesante, Agustín, es que para muchísimas personas no hay un camino diferente a cuidarse que no sea el de hacer dieta. Es decir, la forma en la cual hemos aprendido a cuidarnos es pues restringiendo y controlando el peso. Y bueno, esto supongo que lo iremos hablando a lo largo de la entrevista. El funcionar desde este lugar nos puede colocar pues bueno, en un lugar donde el autocuidado muchas veces resulta muy difícil porque vamos en contra de la naturaleza humana, que para nada está hecha para restringir, sino todo lo contrario, que para poder sobrevivir nuestros genes de hombres y mujeres primitivos hemos encontrado en la sobreingesta pues una forma de garantizar los nutrientes necesarios en un contexto de escasez alimentaria en el cual nos hemos evolucionado mayoritariamente. Entonces, cuando nosotros restringimos, a Agustín, por dieta, por salud, por lo que sea, lo que hacen es activarse esos genes primitivos que nos llevan pues, a sobreingesta, más obsesión por alimentos, etcétera. Y como te decía, desde ese lugar a veces es muy difícil el autocuidado. Bien, ¿y cómo logramos dejar de pensar en dietas y empezamos a pensar en nuevos hábitos? Claro, aquí hay algo que es difícil porque probablemente, Agustín, muchas veces cuando vamos al médico y el médico nos pesa, de lo primero que nos habla es de hacer dieta. Entonces, conectar con un camino diferente muchas veces es muy difícil porque pues, a nivel de contexto social las conversaciones familiares siempre van en este sentido, ¿no? En hacer dieta para estar sanos y entonces iniciar o explorar un camino diferente es muy difícil. Al final el autocuidado, Agustín, pasa por la conexión con el cuerpo y con las necesidades del cuerpo. Es decir, el cuerpo tiene necesidades evidentemente de nutrición, tiene necesidades de diferentes tipos de nutrientes, pero también tiene necesidad de placer, porque el placer justamente, Agustín, está en esos genes que nos han llevado a sobrevivir, esa necesidad de placer, porque el placer es el que nos ha llevado a comer y al comer garantizamos la supervivencia. Entonces, el camino para mí pasa por la conciencia corporal, por la escucha del cuerpo, por aprender a escuchar las necesidades del cuerpo, tanto de nutrición como de placer, y desde ahí, desde esa escucha del cuerpo, iniciar un camino que no tiene por qué pasar por la restricción, es decir, la restricción, Agustín, entendemos por el prohibirnos alimentos, quitarnos alimentos, restringirnos alimentos, que esto es lo que nos lleva, como te decía antes, ¿no? A pensar más en comida, a obsesionarnos más por comida y muchas veces a hacer conductas, ¿no? De sobreingesta, de atracón, etcétera, ¿vale? Entonces, iniciar un camino, Agustín, que esté más basado en la escucha corporal y que esté más basado en la flexibilidad, es decir, no quiere decir comérnoslo todo, porque el cuerpo, si lo escuchamos
El cuerpo no nos pide chocolate todo el día o no nos pide macarrones todo el día. Si escuchamos nuestras células, el cuerpo tiene necesidad de múltiples nutrientes y de variedad de nutrientes. Lo que pasa es que justamente el hecho de estar funcionando desde muchas veces desde toda la vida, desde la mente, desde el tengo que es desde donde funcionan las dietas, nos han llevado a lugares, Agustín, de no ser capaces de escuchar el cuerpo. Entonces el camino pasa como por esa aprender a escuchar de nuevo al cuerpo y atender desde esa escucha las necesidades de nuestro cuerpo. Bien. Bueno, tú dices que no es lo mismo comer sano que tener una buena relación con la comida. ¿Nos puedes explicar esta frase? Sí. Bueno, es una frase, en realidad es una frase que me dijo a mí una paciente mía ya hace un tiempo, y es una frase que me resonó muchísimo. Me vino a decir algo así como: yo como mucho más sano que mi marido, pero mi marido tiene una relación mucho más saludable con la comida. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, justo derivado de todo esto que yo te cuento, ¿no? de lo que generan las dietas, desde dónde hemos aprendido a cuidarnos, hemos aprendido a cuidarnos desde la mente, y la mente tiene muchísima información, Agustín, que vamos recibiendo por múltiples medios, ¿no? O sea, recibimos información de lo que es una alimentación saludable, pues estamos rodeados, ¿no?, de información, revistas, la televisión, las redes sociales, Instagram, Facebook, y vamos acumulando información, pero esa cantidad de información muchas veces no sabemos llevarla a un plano de autorregulación, de conciencia corporal. Es decir, estamos funcionando desde un lugar de tengo que, y este tengo que muchas veces no va relacionado con el ser capaces de escuchar el cuerpo. Entonces, tener una relación saludable con la comida, Agustín, quiere decir que el autocuidado, para mí, personalmente, que el autocuidado ocupe el espacio que merecen nuestras vidas, ¿no? El valor de autocuidado, o sea, el autocuidado es un valor, ¿no? Es como en qué medida mi autocuidado es importante para mí, cuánto espacio ocupa esto en nuestras vidas. Entonces, si ocupa muy poco espacio, probablemente no estamos un poco en modo malos hábitos, en modo no escuchar el cuerpo, en modo abandono, podemos decir, ¿no? Si no, para nosotros no tenemos mucha conciencia de ese valor de autocuidado, ocupa muy poco espacio. Pero que ocupe muchísimo espacio, es decir, estar pensando todo el día qué como, qué no como, si esta combinación será correcta, si no será correcta, sintiéndome culpable si no hago lo que mi mente me dice, si como más de lo que mi mente me dice, o sea, hago una combinación que mi mente me dice que no debería hacer, y esto está como un run todo el día, eso tampoco es salud, porque al final se convierte en una obsesión y se convierte en una forma de relacionarnos con la comida desde el control, desde la mente, pero ocupando demasiado espacio, y eso tampoco es salud, ¿vale? Entonces, tener una relación saludable con la comida, para mí, Agustín, es que el autocuidado ocupe el espacio que merece, es decir, ni demasiado poco. Entonces, podemos comer muy sano, pero si lo hacemos desde un lugar de obsesión o de mucho control o de mucha desconexión del cuerpo, es decir, desde el tengo que y poco desde la conciencia corporal, eso tampoco es salud, porque nos está generando estrés, nos está generando culpa si no lo cumplimos, vergüenza y muchas veces descontrol también, etc. ¿Vale? Entonces, una relación saludable con la comida para mí es una relación flexible, es decir, es una relación en la cual tenemos en cuenta las diferentes necesidades, las necesidades de nutrición del cuerpo, pero también la necesidad de placer, la necesidad de compartir, ¿no? Cuando compartimos, por ejemplo, pues cualquier plato típico de un país, pues por ejemplo aquí en España, cuando compartimos una paella, pues tal vez puedes decir, ¿es el plato más saludable del mundo? Pues no lo sé, pero sí que ese momento es un momento de conexión y de nutrición emocional. Y eso es salud también, ¿no? Porque ahí estamos permitiéndonos disfrutar, compartir, etcétera. A veces ir a lugares de demasiado saludables nos empezamos a prohibir cosas, porque no, porque el aceite no, porque los fritos tampoco, porque el no sé qué tampoco, y entonces tampoco eso no disfrutamos,
no fluimos con la vida, no vivimos otros valores y eso tampoco es salud. Para mí no es salud. Bien, sí. Bueno, nosotros tenemos una alimentación bastante saludable y a veces hay algún cumpleaños o algún encuentro, lo que sea, y bueno, uno intenta elegir lo más saludable que puede, la comida que encuentra, pero si hay algo que vos sabés que ya no lo has probado, lo has sentido y te cae mal, no lo comas, come otra cosa y trata de elegir algo que te caiga bien. Entonces de esa manera uno puede seguir su vida fluyendo y no pasándola mal tal vez por comer algo que te cae mal también. Uh-huh. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, una pregunta que te quiero hacer es, hay muchas veces los niños que llevan fruta a la escuela tienen algún tipo de maltrato. ¿Por qué alguien que cuida su salud es el raro y el que vive comiendo porquerías o bullería, está aceptado socialmente? Ahí Agustín, es el contexto el que marca la diferencia y el contexto va muy vinculado también al nivel socioeconómico, ¿no? O sea, algunos contextos sociales donde hay menos acceso a según qué tipo de alimentos como verduras, frutas, etcétera, si los recursos más accesibles son los recursos con alimentos pues más accesibles ya no solo a nivel económico, sino a nivel de preparación también, ¿no? Evidentemente a veces es mucho más fácil comprar algo preparado y poner algo preparado al colegio que no entretenerte en comprar fruta, en escoger fruta, según qué bocadillos, etcétera. Entonces, hay una parte, te lo digo por ejemplo porque yo en el colegio de mis hijos, yo pues vivo en Barcelona y ellos van a una escuela pública y el colegio ya desde muy pequeños promueven que se lleven fruta. Entonces, para ellos lo más normal es llevar fruta al colegio o llevar zanahorias. Mi hija durante mucho tiempo estuvo llevando para desayunar zanahorias. Y otra llevaba palitos, y otra llevaba fruta y compartían entre ellas. Esto es muy normal aquí porque el contexto es un contexto donde la escuela ha tomado un nivel de conciencia y está promoviendo eso. Entonces, si un niño crece en un contexto donde no hay ese nivel de conciencia, tal vez los padres pues viven con un nivel de estrés importante, con recursos socioeconómicos bajos, para ellos lo más normal y dentro del contexto de la escuela puede ser llevar este tipo de desayunos. Entonces, convivimos con un cerebro mamífero, Agustín, donde el formar parte del grupo es lo importante, o sea, el grupo es muy importante. Entonces, el ser diferentes conlleva el que o uno está muy reforzado internamente y tiene mucha seguridad, o si no, internamente y externamente, o tiene mucha seguridad, o si no, es muy difícil que esa conducta de llevar frutas, si eres el diferente, podemos decir, sea una conducta que se sostenga en el tiempo, porque ese niño se va a sentir, pues como tú dices, ¿no? El raro, etcétera. Entonces, yo aquí pienso, Agustín, que este tipo de cambios tienen que ir promovidos desde lugares un poco, o sea, el cambio individual es importante, pero el cambio social a nivel de escuela, por ejemplo, es muy importante, porque la escuela es el motor, o sea, en el caso de los niños, la escuela es el motor de cambio. Entonces, si la escuela tiene reuniones con los padres y promueven en qué medida se pueden hacer cambios en el desayuno, todos van a ir un poco a la par, pero si tú eres el único niño que lleva fruta y el resto no la lleva, para ese niño realmente va a ser difícil, o sea, a sus padres probablemente les va a pedir lo otro, pero no porque él no quiera comer fruta, sino porque lo que no quiere es ser el diferente. Entonces, yo creo que los cambios van mucho en este caso, en el caso de los niños, que sea la propia escuela la que promueva un cambio un poco más colectivo para que las conductas sean más duraderas, podemos decir, o más continuadas. Digamos que los directores de las escuelas, por favor, que estén escuchando, empiecen a tomar este cambio como para mejorar la salud de todos los niños que van a las escuelas. Sí. Bueno, tengo una consulta que hablamos tenés el mindful eating. ¿Qué es el mindful eating?
Pues el mindful eating es lo que hacen los niños de forma natural cuando nacen, ¿no? Que es comer con conciencia y es comer cuando tenemos hambre y parar de comer cuando ya tenemos suficiente, ¿no? Es algo que nos viene ya, digamos, dado de forma natural y es la capacidad de autorregular nuestra conducta alimentaria en base a lo que nuestras células y nuestro cuerpo nos está pidiendo. Entonces, digamos que la alimentación consciente o mindful eating es comer consciente, comer de forma consciente. ¿Qué quiere decir? Pues poner conciencia a toda esa información que nos envía el cuerpo, de cuándo empezar, de cuándo parar de comer, qué tipo de alimentos escoger y desde esa conciencia hacer elecciones que atiendan las necesidades del cuerpo. ¿Qué pasa? Que justamente Agustín, pues como nuestro contexto es un contexto en el cual vivimos muy desconectados, o sea, los propios patrones culturales hacen que estemos desconectados de esa conciencia corporal. Por ejemplo, yo soy hija de una generación de padres, mis padres ahora tienen 85 años, vivieron una guerra y una posguerra aquí en España, entonces en casa ha habido siempre un patrón muy vinculado a la escasez alimentaria, es decir, un patrón de aprovecha y cómetelo todo, ¿no? Entonces en casa, por ejemplo, siempre se había hecho 2 platos, postre y todos lo teníamos que comer todo porque esto de malgastar comida, pues desde una generación que ha pasado mucha hambre, era casi como que un pecado. Entonces yo desde muy pequeña he recibido el mensaje de aunque tengas suficiente, te lo tienes que terminar todo. Pero esto es un tema cultural de contexto, porque mis padres crecieron en ese contexto y pasaron experiencias vitales que les llevaron ahí. Entonces, muchas veces es el contexto sociocultural, el contexto de las experiencias vitales que han vivido nuestros padres, los que están, sin darse cuenta, están desconectándonos de esa conciencia con la cual nacemos. Entonces, aquí te habla Agustín, por ejemplo, de esta conducta como te lo tienes que terminar todo en el plato, y ahí ya lo que le estamos diciendo al cuerpo es no te escucho, porque probablemente muchos niños ya tendrían suficiente y les estamos obligando a comer más de lo que están necesitando. También muchas veces hay formas de educar a Agustín, que es como es muy fácil utilizar el refuerzo de la comida o el castigo de la comida, ¿no? O sea, como hacer este vínculo entre conducta y comida. Si te portas bien, vas a tener postre. O si no haces esto, o si haces esto, no tendrás postre. Entonces ya estamos utilizando la comida sin darnos cuenta como un refuerzo positivo o un refuerzo negativo, o incluso como un castigo. Entonces ahí internamente ya vamos haciendo conexiones que nos van desconectando de esa sabiduría interna, ¿no? Y entonces a veces podemos aprender a comer emocionalmente, es decir, utilizar la comida cuando nos sentimos tristes, solos, enfadados, más allá de las necesidades de nutrición del cuerpo, o nos acostumbramos a sobreingerir porque es lo que hemos aprendido, o nos acostumbramos a restringir porque desde pequeños recibimos el mensaje a lo mejor de que nuestro cuerpo no es correcto, porque crecemos con formas corporales más grandes y nuestros padres nos ponen a dieta, porque los médicos les dicen que se tienen que poner a dieta y entonces empezamos a restringir. Entonces, todo esto va llevando a un lugar de desconexión del cuerpo, Agustín, que si le sumamos el estrés en el cual vivimos en el día a día, que el estrés es una desconexión del cuerpo total, donde nos lleva es a lugares de mucha dificultad en el autocuidado. Entonces, la alimentación consciente es recuperar toda esa sabiduría, o sea, es aprender, como te decía, ¿no? a escuchar el cuerpo y a separar esa conciencia corporal de los patrones de pensamientos que son los que dirigen la conducta, como por ejemplo, me lo tengo que terminar todo, no se puede quedar nada en el plato, o los patrones de conducta emocional, que aparecen ahí emociones de me siento triste, me siento solo y entonces mi mente me dice que coma porque ahí va a estar la solución. Entonces la alimentación consciente pasa por darnos cuenta de todo esto, ¿no? Es un pensamiento el que está dirigiendo mi conducta, es una emoción, es una regla, es la mentalidad dieta la que dirige mi conducta, y desde esta conciencia decidir, y desde la escucha del cuerpo, decidir hacer acciones pues basadas en la escucha corporal y basadas en qué es lo que más nos ayuda a cuidarnos en cada momento. No sé si me explica muy bien. ¿Se entiende? Perfecto, sí, no. ¿Sí? Y eso que trajiste de la cultura, ¿no? De la guerra y posguerra. Argentina también fue un país que vinieron muchos españoles, muchos italianos,
y tenemos esa cultura de la comida y comerlo todo y hacer festines y armar Claro, comida y comida. A mí me pasó cuando fui a visitar a unos parientes en España, que trajeron una picada que era para 30 personas y éramos 7. claro, Entonces comimos, bueno, pensamos que era la única comida que iba a haber y sobró un montón. Levantaron eso y trajeron, no me acuerdo, otro plato, y después levantaron ese plato y trajeron otro plato, y ya nosotros no podíamos comer más. Entonces estaba eso claro. como embuchar, entonces ya el cuerpo no entiende nada. Por eso que traes es muy, muy lindo de observar, decir, bueno, Claro, comí, me siento saciado, perfecto, listo, hasta acá comí, no como más. claro, porque hay una parte donde la comida es amor, la comida es conexión, la comida es compartir y el ejemplo que te ponía de la paella, ¿no? O sea, como no tenemos por qué renunciar a esto, ¿no? A veces la cultura del salutismo, de la salud también es como según qué platos no los comas porque llevan demasiado azúcar, demasiadas grasas, demasiado tal, entonces nos prohibimos y eso tampoco nos ayuda a cuidarnos, pero tampoco irnos al otro extremo tampoco nos ayuda, ¿no? Y es como ese aprovecha, 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 ¿no? O ese comer como forma de conexión o comer como forma de compartir, que es necesario, pero tampoco hace falta irnos a lugares de grandes sobreingestas, es decir, no es necesario irnos un poco al todo o el nada, ¿no? O sea, es como salir de ese todo o nada y ir encontrando espacios. Para mí la palabra clave, Agustín, es la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad es escuchar el cuerpo, atenderlo, cuidarnos, pero no tenemos que renunciar ni al placer, ni a sociabilizar, ni a disfrutar de la comida, pero cuando estamos en esos modos de placer tampoco hace falta irnos a comérnoslo todo, ¿no? Y acabar llenos que no podemos ni movernos, ¿no? Entonces es como encontrando un camino, lo que los budistas llaman el camino del medio, ¿no? Entre el todo y el nada, como ese camino del medio, ¿qué forma puede tener? Sí, a veces generalmente uno cuando empieza el camino de lo saludable tiende a estar súper estricto con todo eso, después se va como aflojando y vuelve al equilibrio, ¿no? Pero es como que tiene esa transición de que todo saludable. No, se puede empezar de a poquito también, de que ir llevando un Claro, equilibrio. claro, pero esto se explica porque a la mente le encantan las reglas. O sea, nuestra mente, no tenemos un cerebro que le encanta funcionar con el, o sea, como saber lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, si a mí me dan un papel, ¿no? Y me dicen, ahora, luego aquí también, Agustín, se mezcla, o sea, todas las modas que hay en nutrición, ¿no? O sea, una cosa es comer saludable y darle al cuerpo los nutrientes que necesita y luego otra cosa es tener que afiliarnos a una moda, ¿no? Entonces las modas, normalmente si están de moda es porque hay negocio detrás. Y entonces si hay negocio detrás, pues ahora, por ejemplo, está de moda los ayunos intermitentes, por ejemplo. El otro día 2 amigas me preguntaron, oye, ¿qué opinas del ayuno intermitente? Porque les había llegado por diferentes vías, vale, ahora es esto lo que está de moda. Entonces, ahí normalmente la mente está funcionando por reglas, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer un ayuno intermitente? ¿Qué es lo que tengo que hacer para tal? Y entonces la mente se aferra a eso, ¿no? Esa es la regla, esa es la guía, ¿no? Y entonces hacemos una conducta rígida, basada en esa regla, donde lo que estamos haciendo es no escuchar el cuerpo. Y ahí es donde está el problema, porque entonces dejamos al cuerpo desatendido, con necesidades no cubiertas, y esto no es sostenible a largo plazo. Por eso es muy importante, o sea, la flexibilidad, Agustina, al final va vinculada a la escucha del cuerpo, ¿no? O sea, vale, yo puedo tener información de lo que es una alimentación saludable y es súper importante tener información, es básico tener información, pero pasar esa información un poco por el filtro de la sabiduría interna, ¿no? Vale, ¿esto cómo me sienta? Me nutre, cómo me deja desaciada, cómo me deja desatisfecha, ¿puedo sostener esto a largo plazo? ¿Es algo para mí factible, sostenible a largo plazo? ¿O estoy haciendo cosas que no van mucho con mi vida, con mis valores? ¿Estoy comiendo cosas que en realidad no me gustan, en horarios que no me van bien? Me están prohibiendo cosas que a mí me gustan, porque entonces eso no es sostenible a largo plazo. Bien. ¿Cuáles serían las claves para comenzar una alimentación consciente y tener una vida más saludable? A ver, yo te diría, Agustín, como entender que el cuerpo
necesita todo tipo de nutrientes. O sea que en la variedad, cuanto más variemos, Agustín, más acertaremos, podemos decir, ¿no? Entonces, ¿qué necesita el cuerpo, no? Pues necesita vitaminas, minerales, enzimas, proteínas, hidratos, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos darle todo esto al cuerpo? ¿Cómo podemos asegurarnos una alimentación donde haya mucha variedad de nutrientes? Y esta variedad de nutrientes, hacerla desde un lugar que sean placenteros, es decir, prepararnos platos ricos, que digamos, oye, claro, no siempre podemos, pero oye, es que al paladar me resulta placentero. Y comerlos desde un lugar de conciencia, es decir, comerlos desde un lugar de presencia. Porque si yo me como un plato rico en piloto automático, cuando termine de comerlo, Agustín, mis sentidos no habrán procesado nada y querré más. Entonces, yo te diría, el que haya variedad de nutrientes que pueden, o sea, y aquí te diría, o sea, variedad de nutrientes es todo, sin restringir, chocolate, azúcar, pero que también haya fruta, que también haya verduras, que haya proteína, que haya hidratos, etcétera. Preparárnoslo de forma placentera, de forma rica y poner presencia a la hora de comer. Entonces, cuanta más presencia, más satisfacción y más capacidad, o sea, cuanta más presencia, cuanto más lo comamos, ¿no? Así como saboreando, paladeando, etcétera, más nos daremos cuenta también de cuánto de eso está necesitando nuestro cuerpo y más capacitados estaremos para parar cuando tengamos suficiente. Bien. Eso que os comentaba, hay una creencia como que comer sano es aburrido. Eso es, no sé de dónde llegó, pero yo las veces que antes de haber cambiado la alimentación, tal vez iba a comer a algún lugar que había cosas vegetarianas o veganas, y eran una delicia, era como un trabajo, sentías el amor de la persona que lo había cocinado, ¿no? Y unos sabores increíbles. Claro. ¿Cómo se llega, ¿no? a esa creencia de que comer sano es aburrido? Yo creo que es una creencia muy fruto de la cultura de la dieta, porque muchas veces cuando nosotros hemos querido cuidarnos, Agustín, hemos hecho dietas y las dietas están muy basadas en restringir. Y restringir quiere decir cuanto menos aceite mejor, cuanto menos preparaciones mejor, porque ahí estamos ahorrando, ¿no? Es como la política de ahorrar calorías. Pero la política de ahorrar calorías también nos ahorra placer. Pero es que el placer no se puede ahorrar, porque si ahorramos placer, luego está como el contador en negativo y nos vamos a ir a buscar placer. Entonces, para que no pase esto, ¿no? De ir como el contador en negativo y luego de repente pues me como un mega pastel de no sé qué, es muy importante que todas las comidas estén preparadas de forma, dentro de lo posible, dentro de las posibilidades de cada uno, de forma un poco graciosa, de forma placentera, ¿no? Entonces, oye, pues no pasa nada, que le pongamos más aliño, que hagamos combinaciones, etcétera, para que eso nos resulte placentero. Entonces, cuanto más placer, más satisfacción, y cuanta más satisfacción, más, cuando terminemos de comer, Agustín, podremos pasar a otra cosa, ¿no? Porque si no, es como terminamos de comer y no ha sido suficiente y entonces no paramos de pensar en comida y luego es cuando nos vamos a la nevera y me como la tableta de chocolate o me como no sé cuántos helados, etc. Bien, ¿hay algún ejercicio para hacer antes de comenzar a comer que nos pueda ayudar a estar más conscientes? Sí, un simple enraizamiento, o sea, un ejercicio, porque, claro, en realidad, Agustín, como te decía antes, nunca antes habíamos tenido tanta información nutricional a mano, pero nunca antes había sido tan difícil nuestro autocuidado. ¿Por qué? Porque toda la información nutricional es estar funcionando desde la mente y porque somos generaciones que vivimos muy estresadas y el estrés nos desconecta del cuerpo. Entonces, algo que nos puede ayudar es salir de la mente y bajar al cuerpo antes de las comidas. Es decir, parar el piloto automático, no ese modo hacer y empezar
a comer desde un lugar de aquí y ahora. Y de empezar a comer desde un lugar de aquí y ahora es empezar a comer, por ejemplo, un ejercicio muy sencillo es un enraizamiento. Enraizamiento quiere decir como a través de los pies, llevar la atención a las sensaciones de nuestros pies y de la planta de los pies, que ya estamos saliendo de la mente y estamos llevando la atención a las sensaciones físicas del cuerpo en los pies, como sentir que los pies se apoyan en el suelo, notar el contacto de los pies con el calcetín, con el zapato, con el suelo, ya estamos bajando al cuerpo y desde ahí hacer 3 respiraciones lentas y profundas, llevando la atención un poco a la respiración en los pulmones, en el abdomen. 3 respiraciones lentas y profundas, inhalar, exhalar, inhalar de nuevo, exhalar. Y una tercera inhalación profunda. Y exhalar. Y este sencillo ejercicio, Agustín, es decir, enraizarnos y hacer 3 respiraciones lentas y profundas, ya nos pueden ayudar a comer desde un lugar de más presencia. Y más presencia quiere decir menos mente, más conciencia de lo que está pasando dentro de nuestra boca, de lo que experimentan nuestros sentidos, más conectados con lo que va pasando con nuestro estómago a medida que vamos comiendo, cómo se va llenando, y desde toda esta conciencia pues poder decidir cuándo tenemos suficiente a la hora de comer. Y sirve para todo en la vida, en realidad, porque yo mientras lo ibas diciendo, lo estaba haciendo y es como que te trae al aquí y ahora, ¿no? Que es lo que tal vez nos falta en este mundo que estamos viviendo tan acelerado. Claro, Así claro. que, Sí, es salir de la mente, es hacer como una pequeña transición antes de comer para poder comer desde un lugar de más presencia. Entonces, esta transición la podemos hacer tantas veces al día como necesitemos, ¿no? Es bajar a la conciencia corporal, enraizarnos, llevar la atención a la respiración para parar el piloto automático. Vamos en piloto automático todo el día, Agustín, y ese ir en piloto automático estamos desconectados de las necesidades del cuerpo. A veces pasa que estamos haciéndonos pipí y no nos damos ni cuenta y ya no podemos más, ¿no? Y estamos como desde hace media hora porque estamos haciendo cosas y no nos lo permitimos. Igual que muchas veces, Agustín, yo tengo pacientes o acompañadas que me dicen, no, es que yo no tengo hambre a lo largo de toda la mañana, pero cuando llego a la comida no puedo parar de comer y me lo como todo. Entonces, cuando exploramos, no es que no hayan tenido hambre a lo largo de la mañana, es que han estado tan en piloto automático, tan desconectadas, que no se han dado cuenta de que tenían hambre, pero han tenido hambre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando han llegado a la comida, ahí se activa, claro, todos los mecanismos hormonales de comer, pero porque están en déficit. Y ahí es cuando aparece la sobreingesta, ¿vale? Entonces, este ejercicio de bajar a los pies y respirar es muy importante también irlo haciendo a lo largo del día, no solo antes de las comidas, porque es una forma de bajar al cuerpo y al hacerlo probablemente ya nos demos cuenta de necesidades que nuestro cuerpo va teniendo a lo largo del día. bien, uno de los temas que nos saca tal vez del día a día y nos tiene en automático es el tema de la televisión y los móviles. Eso nos quita mucho la atención. ¿Cómo quitar esa costumbre que está tan arraigada de comer viendo la televisión o estando con el móvil? Claro, ahí hay una parte, es una conducta, esto es otra de las conductas, te decía Agustín, nunca antes hemos tenido tanta información nutricional y nunca antes ha sido tan difícil cuidarnos. Otro de los motivos por los cuales nos cuesta mucho cuidarnos, Agustín, es justamente por esto, ¿no? Por las tecnologías, el móvil, las tablets, la televisión, etcétera, que estamos fuera todo el rato, ¿no? Y son inputs que están haciendo activarse nuestro sistema dopaminérgico, o sea, placer, 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 y ese placer nos está desconectando de otras experiencias más que nos llevan a segregar otras hormonas como son las endorfinas, la serotonina, la oxitocina, etcétera, ¿vale? Entonces nos estamos como un poco enganchados a todo eso, como tú dices. Entonces, desengancharnos de eso
solo es posible, primero de todo, tomando mucha conciencia de cómo esa conducta no nos ayuda a cuidarnos, es decir, en qué medida comer delante de la tele es una conducta que no nos ayuda a cuidarnos y que cada uno explore, ¿no? Y ahí vale la pena como intencionadamente comparar cómo es de diferente cuando yo como delante de la tele versus cuando no como. Yo en mis cursos hago un ejercicio de comer distraído versus comer presente, para que se den cuenta de la diferencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Pues es que cuando yo como sin estímulos me doy más cuenta del sabor, del olor, de la textura, estoy más presente en mi cuerpo, puedo parar cuando tengo suficiente, desde el otro lado no me doy cuenta de nada. Entonces, que cada uno, que es muy importante, Agustín, poder establecer hábitos nuevos desde un lugar de autorregulación, es decir, ¿no? Cómo es de diferente cuando yo hago esto versus cuando hago lo otro, ¿no? Tener como esa experiencia diferente para decidir. Entonces, desde ahí no hay otra cosa que antes de las comidas, el cerebro, porque al final es un hábito, estamos trabajando con hábitos. Entonces, ¿el hábito cuál es, Agustín? Comer delante de la tele. Entonces, la mente nos va a enviar mensajes que nos van a convencer de que comer delante de la tele va a ser la mejor opción, porque es lo que está reforzado. Entonces, nos va a convencer. Come delante de la tele que esto te va a hacer sentir mejor, que vas a tener más placer, etcétera. Entonces, si vamos en piloto automático, Agustín, esos pensamientos dirigen nuestra conducta y nos vamos a ir ahí sin darnos cuenta. Entonces, si nosotros nos hemos dado cuenta de que esto es una conducta que no nos ayuda a cuidarnos como nos gustaría, parar antes de las comidas, darnos cuenta de esos pensamientos, es decir, como estoy teniendo un pensamiento de come delante de la tele. Darme cuenta de que no tengo por qué hacerle caso a ese pensamiento y que puedo hacer una conducta diferente. O sea, no tengo por qué hacerle caso a mi mente. Mi mente me lleva a lugares que son los lugares que están reforzados, pero que no siempre son los que más nos ayudan. Entonces, ahí es donde entra el mindfulness, la práctica del mindfulness, que es la habilidad de darnos cuenta de lo que hay aquí ahora, darnos cuenta de ese pensamiento y desde esa conciencia y desde la conexión con nuestros valores de autocuidado, decidir hacer algo diferente. Bueno, muy bien. Muy lindo todo lo que nos estás trayendo. Te quería pedir que nos des 3 consejos para mañana mismo tomar acción y empezar a mejorar nuestra alimentación. A ver, como el tema que tenemos entre manos son los niños, Agustín, yo diría, por un lado, intentar hacer el máximo de comidas familiares, o sea, es muy importante. A veces, cuando se habla de alimentación en niños, Agustín, es como, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Para que mi hijo coma saludable? Entonces, los niños comen saludable si los padres comemos saludable. O sea, es que si los padres llevamos una alimentación equilibrada, los niños van a llevar una alimentación equilibrada. Porque los niños aprenden por refuerzo, por contacto con el momento presente, por espejo. Entonces, para mí es muy importante que toda la familia coma lo mismo, que no haya distinción entre, tanto si uno tiene una forma corporal más grande, más pequeña, más gordos, más delgados, comer todos lo mismo es muy importante para que los niños desde muy pequeños no empiecen a hacer conexiones entre estoy delgada, puedo comer lo que me dé la gana y estoy gorda y tengo que restringirme, por ejemplo, porque estos son conexiones que nos pueden llevar a lugares de mucho sufrimiento como son los trastornos alimentarios. Entonces, una alimentación que sea variada, que sea flexible para toda la familia y que toda la familia coma lo mismo. Esto es para mí es muy importante. Intentar hacer el máximo de comidas dentro de lo posible todos juntos. Y que estas comidas sean sin distracciones, o sea, sin televisión, sin móviles, sin tablet, etcétera, ¿no? Aprovechar para tener como ese momento de conexión, de familia, etcétera, ¿vale? Yo diría que esto tal vez para que los niños tengan unos hábitos saludables es lo más importante. Que sea toda la familia
la que va como junta hacia un lugar de flexibilidad, pero a la vez de comer de todo, ¿no? Pues oye, pues una ensalada y unos macarrones, o hoy verdura y no sé qué y tal, pero todos juntos. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Realmente nos has dado una visión de cómo hacer para no sentirnos que estamos poniendo a toda la familia en dieta, así que te quiero agradecer muchísimo y bueno, gracias. A ti, Agustín, por invitarme. Espero haber ayudado un poquito a despertar, bueno, por lo menos curiosidad o algo de conciencia. Sí, claro, muchísimo. Bueno, estamos en la página de Mireia donde pueden ver más de su biografía, acceder a todas sus redes sociales y dejar sus comentarios. Los espero en la próxima ponencia.